Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo de fascia de espalda. Este capítulo está presentado por Iván Caicedo y quien les habla, Nicolás Sánchez. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción del capítulo. Este capítulo básicamente examina la relación entre las fascias superficiales y profundas de la espalda desde un recuento netamente anatómico y funcional. También nos dice que las fascias de la espalda se extienden desde la línea nucal superior del hueso occipital hasta la región lumbopélvica. Más adelante vamos a ver cómo las fibras de las dos fascias, tanto de la fascia superficial y profunda, se distribuyen de una manera multidireccional. Encontramos que en este caso la principal es la fascia toracolumbar. Esta nos dice que es una fascia aponeurótica significativa que desempeña un papel importantísimo y esencial en la transferencia de cargas. ¿Entre qué partes? Entre el tronco y las extremidades, tanto extremidades superiores e inferiores. Esta también nos ayuda a mantener la estabilidad del área lumbosacra de toda la zona del core. Vamos a empezar hablando un poco de la distribución de la fascia superficial. ¿Qué encontramos de ella? Que dentro de una distribución anatómica, la fascia superficial de la espalda nos dice que es una capa de tejido fibroelástico fijada o situada en el espesor del tejido subcutáneo. Esta rodea todo el tronco desde el área del cuello hasta la región lumbar de manera principal. También encontramos que está formada por tejido fibroso con un abundante tejido adiposo, distribuido esto en múltiples capas. Las fibras de colágeno de cada subcapa se orientan en ángulos rectos entre sí. Como les decía al inicio, lo que confiere una resistencia multidireccional. Encontramos que esta fascia superficial se adhiere a la fascia profunda, se junta a la fascia profunda a lo largo de las apófisis espinosas, mediante tabiques del retináculo del cutis profundo que la conectan con el ligamento supraespinoso. También encontramos que en la línea media, la fascia superficial divide el tejido subcutáneo en mitades derecha e izquierda, aunque también nos dice la literatura que existen conexiones transversales en las regiones principalmente torácica y lumbar. Eh, Encontramos que en la región paraescapular esta fascia se engrosa de una manera significativa y conecta a ambos lados del cuerpo, formando así la fascia torácica dorsal, que es una capa fuerte, elástica y muy bien vascularizada que participa en todo el proceso de circulación cutánea y en la termorregulación. Vamos a encontrar también una serie de signos y síntomas asociados a una serie de disfunciones de la fascia superficial de la espalda. En este caso, pues vamos a comenzar encontrando que se puede presentar una pérdida del deslizamiento facial, lo que nos dice que son como una serie de adherencias en el caso de esta fascia. ¿Esto qué nos va a generar o esto qué significa? Esto significa que va a haber una adherencia entre la fascia superficial y profunda, puede ser por tensión crónica, por inmovilidad o hipomovilidad inclusive y por cicatrices principalmente. ¿Qué signos clínicos se van a observar en el paciente en este caso? Se va a observar una disminución de la movilidad cutánea o una restricción al pinzar o al querer movilizar la piel o simplemente a nivel visual una asimetría facial y una rigidez localizada. Y los síntomas referidos por el paciente, lo que el paciente nos va a indicar cuando está presentando este tipo de adherencias, que son sensación de tirantez o sensación de rigidez a nivel de la espalda, principalmente lo refieren a nivel de la zona lumbar. También un dolor de tipo difuso al movimiento o al estiramiento, no lo refieren como, o no lo califican como un dolor de tipo localizado, sino que se distribuye principalmente en toda la zona lumbar. También una molestia profunda, sin una causa realmente evidente o una causa clara. La segunda que vamos a encontrar, la segunda disfunción, podemos encontrar una isquemia del tejido subcutáneo por una compresión prolongada. Esto principalmente en la región sacra o lumbar baja, en personas inmovilizadas o en personas en silla de ruedas. Aquí se va a encontrar enrojecimiento o palidez a nivel de la piel, pérdida o alteraciones a nivel de la sensibilidad local
Y el paciente que va a referir principalmente dolor por presión o un ardor localizado. Y por último, encontramos una alteración del drenaje linfático o venoso superficial. ¿Esto qué significa? Que es una tensión excesiva o alteración del colgajo facial paraescapular. Los síntomas que va a referir el paciente en este caso son sensación de congestión, pesadez, dolor a nivel de espalda alta, espalda media, un dolor de tipo difuso también, sobre todo en actividades prolongadas o de posturas mantenidas. Y los síntomas, o perdón, los signos clínicos que se van a evidenciar es un leve edema superficial o una inflamación localizada. La fascia profunda de la espalda está compuesta por aponeurosis, que es un tipo de tendón aplanado con fibras de colágeno dispuestas para soportar cargas en direcciones limitadas. Fascias epimiciales, que es una capa delgada de fibra de colágeno en diferentes direcciones que se adhiere al músculo, lo cual permite cargar pocas cargas en muchas direcciones. Y una fascia aponeurótica, que es gruesa, que es una fibra de colágeno en diferentes direcciones que podría estar aislada de los músculos subyacentes, lo que permite transmitir cargas en grandes cantidades. La capa profunda de la fascia de la espalda está dividida en tres capas, que son capas musculofaciales. Es una capa superficial, una capa media y una capa profunda. Entre estas capas existen líneas de fusión donde los músculos y las fascias de una capa se fusionan con los músculos y las fascias de la capa adyacente, permitiendo coordinar la coordinación entre los distintos grupos musculares. La capa superficial de la capa profunda es una fina capa fibrosa que se adhiere firmemente a los músculos trapecio, dorsal y glúteo. Y parte posterior de la fascia toracolumbar. Se inserta en el ligamento nucal y se une al ligamento supraespinoso desde C7 a L4 y se continúa lateralmente con la fascia cervical profunda del cuello a nivel del hombro. Se inserta en la espina de la escápula del acromion y se continúa con la fascia profunda de la axila, y el pectoral por debajo se inserta en la cresta del ilion. La capa intermedia de la fascia profunda de la espalda está formada por músculos delgados como los romboides, los serratos posteriores con sus fascias. La fascia de los romboides se divide a lo largo del borde medial de la escápula. Proximalmente la fascia romboidal se extiende hasta la fascia del músculo esplenio del cuello y el elevador de la escápula. Medialmente la capa intermedia se inserta en las apófisis espinosas y los ligamentos interespinosos, y lateralmente se extiende hasta el ángulo costal y continúa la fascia del serrato anterior y la fascia clavículo pectoral. En la capa intermedia existe la fascia serrata. La fascia serrata es una capa fibrosa bien definida que envuelve los músculos del serrato postero inferior y postero superior, formando una capa fibrosa única. Permite el deslizamiento entre los músculos superficiales y profundos de la espalda. Se considera en esta el músculo serrato postero inferior se considera más como un tensor facial. Lateralmente la fascia serrata se inserta parcialmente en las costillas y continúa la fascia del músculo serrato anterior, permitiendo un deslizamiento debajo de la escápula entre el serrato posterior y el serrato anterior. La capa profunda de la fascia profunda incluye la capa anterior de la fascia toracolumbar y la fascia que envuelve los músculos erectores espinales. Solo los vientres de los músculos interespinales y los multífidos tienen su propio compartimiento claramente definido. Todos los demás músculos erectores de la columna están funcionados entre sí y es imposible dividir claramente los respectivos vientres. La fascia toracolumbar es muy importante debido a que permite la transmisión de fuerzas entre el dorsal ancho y el glúteo contralateral. Adicionalmente convergen músculos como el oblicuo externo y el transverso del abdomen. Se inserta medialmente en las apófisis transversas lumbares, lateralmente se fusiona con las fascias del transverso del abdomen y el oblicuo externo, y inferiormente en la espina ilíaca posterior superior se inserta en el ligamento sacrotuberoso y la espina ilíaca posterior superior. Superiormente se inserta hacia la costilla número 12.
Encontramos disfunciones en la fascia de la espalda como pérdida de deslizamiento entre la fascia profunda y los erectores de la columna, donde se da por una adhesión entre la capa posterior de la fascia toracolumbar y la fascia epimicial de los músculos paravertebrales. Los signos que podemos encontrar son disminución del movimiento de los tejidos profundos, dolor a la palpación paravertebral y espasmos musculares reflejos. Los síntomas son dolor lumbar no localizado, sensación de rigidez o bloqueo y limitación en la extensión y la rotación. Otra disfunción facial que podemos encontrar es la rigidez o fibrosis de la fascia toracolumbar, que se da por un engrosamiento y pérdida de la elasticidad de las capas anteriores y posteriores de la fascia toracolumbar. Los signos que podemos encontrar son la tensión palpable a lo largo de la cresta ilíaca y las apófisis espinosas y dolor al comprimir la zona lumbosacra. Los síntomas que podemos encontrar son dolor lumbar crónico o recurrente, sensación de presión interna y molestias al levantar peso o permanecer sentado. Adicionalmente tenemos la disfunción como un síndrome compartimental lumbar crónico, que se da por un aumento de la presión intrafacial dentro del compartimiento del erector de la columna. Los signos que podemos encontrar son dolor que empeora con esfuerzo y posible debilidad muscular. Y los síntomas que podemos encontrar son dolor lumbar durante el ejercicio, sensación de llenura o presión interna y dolor sordo que empeora con reposo.